Bienvenido a nuestro podcast de pedagogía. Vengo a presentar, me llamo Daniel Espinosa. Cristian Enríquez, Lucho Moncada, Remigio Varas y José Danda. Bueno, sobre el tema que vamos a comenzar hablando es sobre el tipo de educación que tuvo Bob Esponja, sobre la clase de hacer las cosas bien junto con Mantarraya. Bueno, se puede observar varios detalles, mucho que decir, y vamos a comenzar con el tipo de educación que tuvo Bob Esponja respecto a las clases que él tuvo. Por mi parte puedo recalcar que tuvo una clase realmente no formal, ya que sí Bob Esponja tiene una intención de educación con Mantarraya, pero se aleja sobre la base curricular, exacto Cris. Así que tiene la intención, pero se aleja de la base curricular, seguiría siendo como una especie de taller. como que tiene su propia forma de enseñar, no es como que se rige o se guía de un sistema externo. Claro, como lo hace la base curricular. Sí, después viene fenómenos curriculares. Nosotros encontramos que no tiene fenómenos curriculares, ya que porque ten en cuenta que fenómenos curriculares se dividen en tres formatos, hablando de la educación ya formal, ya respecto a un colegio, con los objetivos de aprendizaje y todo, estaría la coherencia curricular, la improvisación curricular y una cobertura curricular. Y observado la clase que él tuvo, no se vio reflejado nada, ya que no existe una coherencia, ya que para él el recoger una billetera estaría correcto, no hay un plan detrás, no existe una priorización tampoco respecto a lo mismo, no hay un plan que seguir, y tampoco él tiene como una cobertura, como podríamos decirle en base de si en el primer semestre sabe tales cosas, un tal porcentaje de lo visto y ya por ende puede dar la materia por pasado, podríamos entre comillas. yo creo que tiene una cobertura porque igual mantiene como una planificación escrita, pero sí pensando más o menos como el método en el cual va a enseñarle a Mantarraya. claro, yo también creo que puede tener como una coherencia, porque no hace como cosas cualquiera que puede hacer cualquier persona, sino lo que buscaba era hacer cosas buenas para que él hiciera cosas buenas para demostrar que él es bueno. Por ejemplo, de la billetera, que se lo va a hacer a la persona o ayuda a Patricia a cargar la caja que tenía. En teoría es improvisado, pero también es planificado en el momento. O sea, sería como la enseñanza a base de la acción. Claro. Quería cumplir el objetivo que quería realizar, porque era que el Mantarraya sea bueno, con esas actividades, por decirlo así. Pero lo mismo, Que eran improvisadas, ¿sí? primero les que eran improvisados, ya el hecho de hacer algo improvisado ya deja de existir una coherencia, porque al tener una planificación desarrollada de que en esta clase se va a observar de esta manera, existe un objetivo de aprendizaje transversal, ya tiene que haber más un aprendizaje más a varios días, varios semestres, dependiendo de la cantidad de horas que tú le quieres dedicar a ciertos temas, en ese aspecto. Bueno, también después el siguiente punto que vamos a ver es las perspectivas curriculares. Pasando a lo que son las perspectivas curriculares, encontramos que hay una perspectiva así como tan marcada, sino que hay una combinación de lo que sería la perspectiva técnica y la praxeológica. ¿Y por qué se diría eso? Porque si se dan cuenta, si se acuerdan de lo que hemos pasado de materia en el ramo de currículum, la técnica se refiere a que el profesor dicta y el estudiante tiene que tenerlo lo enseñado tal cual como lo expresa el profesor, o sea, no sin su propia... Prácticamente el profesor enseña y el alumno escucha. Sí, solo escucha y explica lo mismo que le enseña. Y pasando a lo que es la praxeológica, ahí es cuando ya el estudiante toma un mayor protagonismo de la clase y se empieza a preguntar el porqué de las cosas. Claro, entonces ahí... Y ahí el mismo Mantarraya hacía, la misma praxeológica, Mantarraya hacía acciones para aprender. Sí, entonces más que claro, una u otra perspectiva hay una combinación de las dos dichas anteriormente, que sería la técnica y la praxeología. Igual tener en cuenta que, bueno, praxeológica estoy de acuerdo que sí o sí, solamente para explicarle qué significa praxis, en el sentido de que praxis viene de practicar, de hacer, así que eso lo podemos rescatar en ese sentido. Y luego lo que es axiológico ya sería el estudio de los valores, en este caso le presenta más Mantarraya el bien, porque él, en ese sentido él nunca siempre hizo las cosas desde la perspectiva de un ser malvado, un villano en ese sentido. Respecto a la planificación de la enseñanza, nosotros creemos que no existió, porque sucedió en un momento, porque el ponerse a llorar de Mantarraya dijo que acá que me enseña a ser bueno, y ahí Bob Esponja y Patricio dijeron ya. Nosotros enseñamos, pero claro, nunca hubo una planificación detrás, no hubo nada. Y después planificación de la evaluación, bueno, aquí es algo que dudo que haya una evaluación, como que era eso. Es que
como se vio casi al final, él dijo la palabra mágica que era por favor, el que dijo, el Bob Esponja dijo que pasó el curso y es bueno porque dijo por favor. Y eso no es un indicador que él efectivamente resultó ser bueno. Claro, eso que decís también es muy importante porque eso también va como de la mano del tipo de evaluación. El tipo de evaluativo que yo creo que se puede ser que es la normotética criterial porque se basa según los estándares. O sea, se basó netamente en decir por favor, entonces buscamos como, la gente buena dice por favor. Entonces voy a decir que aprobó porque dijo por favor, que es lo que dice. Entonces, El curso de valor. Sí. o sea, aparte de emitir juicio de valor, es un indicador de Sí, evaluación. bueno, de evaluación. Entonces es como un indicador de, no solamente un indicador de evaluación, sino también de otras personas que antes decían por favor, porque nadie puede decir que una persona mala dice por favor, porque como algo bueno decir por favor, siempre a los niños se les enseña algo bueno decir por favor. La perspectiva que tomó el Bob Sí, vamos a quedar como más criterial porque lo se basó en otras cosas sobre para aprobar a O sea, como hace su propio criterio. pero se midió como el resultado del aprendizaje por base del mismo criterio de Bob Esponja, porque es de la palabra mágica en este caso que sería el por favor. Quizás le faltaron más, Tener un mayor complemento. Eso, sí. claro. más indicadores que Sí, más el tipo, indicadores. porque sí, decir por favor solamente uno, pero el resto de las pruebas la reprobó porque cuando le pasó la billetera a Patricia le pegó. Claro. Cuando lo cargó con las billeteras también le pegó y recibió un castigo que era hacer contigo. Hablando sobre la evaluación, igual podemos rescatar lo que dice el artículo que todavía nos leímos, que sobre el exacto del Pastor López en ese sentido, y el texto nos invita a que nosotros salgamos del modelo clásico, y igual podemos no es todo malo la clase de Bob Esponja, sino que podemos rescatar algo positivo, que es como lo dice el texto, que hacer actividades más fuera de lo clásico, y Bob Esponja lo que hace es cosas más prácticas, como del momento, fuera de andar escribiendo, fuera de la teoría en ese aspecto. Y el segundo punto, que escucha, Bob Esponja, como se puede haber explicado, no hace ningún tipo de evaluación, pero si Bob Esponja lo hubiera tenido claro, con unos objetivos ya unos objetivos más adecuados, dichas clases prácticas que él obtuvo, lo pudo haber usado como una evaluación formativa, como en el sentido, si Mantarraya realmente entendió que recoger la billetera es un acto de bien, en vez de decir solo hazlo y ya. Yo tengo esa duda porque prácticamente pudo haber sido una evaluación formativa, dado que hubo falla hasta que se logró y por favor, que era como el indicador que dijo como ya sé que está aprobado. Claro. Pero por lo tanto se estuvo evaluando en varios segmentos. Por lo tanto, ¿hay más indicadores de evaluación o se rige solamente por uno? Es que no existe como un indicador que nos invita a decirlo que todos tienen que hacer de una manera, sino que tú tienes que diseñarlo de una manera adecuada. Por ejemplo, en el texto dice que hay que salir como a lo lado de los test, como yendo a la educación física, que como los que estamos estudiando, nuestra física, pruebas clásicas, no sé, ya hay 7 vueltas, 7 puntos, ya tienes un 7. En cambio, en el texto nos dice que es mejor evaluar como el desarrollo que vas teniendo durante clase a clase, si realmente estás entendiendo, en vez de estar pensando, ya di las vueltas y listo, sino como, ya, yo estoy dando las vueltas porque estoy aprendiendo los patrones motores, por ejemplo, del correr, y antes de correr yo debo aprender a caminar, y antes de aprender a caminar debo tajear. Es todo un proceso, y si el alumno entiende ese proceso es porque ya ciertamente ya entendió la materia que se está haciendo, y eso es lo que debe haber hecho Mantarraya respecto a la clase como Bob Esponja, y no hacerlo, ya está bien porque el profesor me dijo que está bien. Y entre todo esto, ¿ustedes creen que no hubo un proceso? Muy breve. que- No, creo que no, pero sí que hubo fue muy corto porque no tuvo nada, o sea, básicamente no tuvo como decir, hoy día, ahora hice esta primera prueba, ya esta primera prueba, él aprendí a ser un poquito más bueno, no, o sea, no lo tiene. O sea, más que proceso, era como pruebas libres. Sí, eran pruebas libres, Sí. y si la aprobaba, listo, era bueno. Pero si No, no, no era como que continuaban las No, pruebas. claro, una prueba como que basándose en la primera. La primera prueba no te daba el conocimiento para continuar con la segunda. Era como sí, tal libre. claro, era como libre, era todas cada uno independiente. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo lo habrían hecho ustedes la clase? ¿Sobre si usted o Bob Esponja? ¿Cómo lo habrían hecho? Nosotros, bueno, la verdad, a saber que yo era malo, yo no lo hubiera liberado ni nada, pero sí, yo le hubiera hecho pruebas más adecuadas a su forma de, no sé, como persona, porque era un villano, entonces hay que partir ya de una base muy baja de que la Mantarraya no era una buena persona, una persona buena, y claro, tenemos que partir de esa base hacia arriba, dependiendo de resultados, evaluaciones.
Y si me hubiese dado el mismo tiempo de Bob Esponja, quizás lo hubiera aprendido, no, entonces tiene que ser así, entonces lo vamos a poner un poco en práctica. Quizás no era como llegar y hacer una prueba, no, sino que enseñarle algo primero y después llevarlo ya más a que se haga. Sí, o sea, por mi punto de vista yo realizaría lo mismo que el PRI, pero también como agregándole como un tema nuevo, el tema que hablamos recién de las distintas pruebas, que hay un continuamiento de pruebas. O sea que la primera ayuda a la segunda a la tercera y así se vayan, sea progresiva. Y sea progresiva. Y poder lograr un objetivo en específico que esté marcado desde el principio. Claro, yo abarcaría en realidad objetivo general, varios objetivos específicos que en base al proceso, que creo yo que el proceso debe ser más largo, que no sé, porque eso pasó, me imagino yo, en un puro día, debe haber sido un proceso más largo, el cual se debe haber mantenido a Mantarraya para poder explicarle y concientizar lo que se le quiere educar. Y en base a eso ir identificando indicadores de evaluaciones que evalúen su proceso. Eso es lo que yo pienso. Sí, yo pienso muy similar que mi compañero Remige, porque fue muy breve la clase de ser bueno y no tuvo un proceso de una continuidad como también mencionaron ustedes. Así que yo por mi parte planificaría un poquito mejor la clase y ver mejor los indicadores de evaluación, no solamente decir por favor. Simplemente le agregaría más. Índice de productivo. Sí. En lo personal, bueno, como estudiante de pedagogía, me gusta hacer las clases, si tuviera a cargo clases más prácticas, y en medio de la práctica ya aprovecharía la explicación. En vez de explicar, que sería la parte teórica, la parte aburrida que generalmente a los niños del colegio no les gusta, por eso prefiero práctica, explicación, entiendan el porqué, mientras lo que van haciendo. O sea, lo estoy diciendo que sería tu educación llevada a la perspectiva axiológica. Sí, exacto, me gusta más desde el hacer, desde el... Que el estudiante también tenga el protagonismo. Exacto, creo que esa es la- que ellos tengan el protagonismo, que nosotros literalmente no vomitemos la información. Que sea una orientación. tal vez. Exacto, que ellos realicen su propio camino del aprendizaje. Bueno, continuando con nuestro querido podcast, vamos a ya insertarnos en un lugar, en un momento más de desarrollo. Y en este momento lo que queremos hablar como grupo es realizar diferentes clases mediante un objetivo de aprendizaje de un curso en específico de las bases curriculares. Entonces, nosotros como grupo escogimos un curso de 7º año básico. Y el objetivo que nosotros escogimos es el objetivo 4, el cual nos dice que lo dice lo siguiente: practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad, como por ejemplo poder realizar actividades de al menos de 30 minutos diarios de actividades físicas o de actividades de su propio interés del alumno, para así evitar el consumo de drogas, tabaco, alcohol y otros tipos de drogas. Y también esto nos ayuda a ejecutar un calentamiento para así aplicar reglas y diferentes medidas de seguridad, como por ejemplo tomar agua, seguir las instrucciones, ese tipo de cosas. Y para eso, para este objetivo, nos planteamos 3 clases, y las cuales 3 clases son las que vamos a discutir ahora. Entonces la primera clase va a ser la siguiente. Bueno, como cualquier clase de educación física, es importante poner un objetivo en específico de dicha clase. Y por supuesto, como nosotros promotores de la actividad física, siento que el objetivo fundamental sería lo siguiente: fomentar la práctica regular de actividades físicas y promover conductas de autocuidado y seguridad. Lo importante en ese sentido del objetivo es que, en este caso, los alumnos comprendan la importancia de realizar deporte, los beneficios que traen y cómo eso aleja el consumo de drogas y amistades que ya lo estén lamentablemente consumiendo. Bueno, como el desarrollo de esta clase, lo que vamos a hacer es vamos a realizar diferentes sesiones de actividad física, que sean dinámicas y divertidas, que sí pueden involucrar diferentes ejercicios y movimientos del gusto de los estudiantes. Y después, durante la sesión, obviamente, hay que realizar resaltar la importancia del calentamiento, y es que sea una hidratación constante. Como bien dijimos, el objetivo nos decía que tenía que ser seguir reglas como hidratarse frecuentemente, media seguridad. Entonces eso lo tenemos que tener muy en claro. Y además también para, siguiendo más que nada con el tema del López Pastor, tenemos que integrarlo bastante en nuestra clase, sobre todo los elementos formativos.
Entonces, eso, y que al final de la clase empezar una reflexión, por eso hablar mi compañero aquí. Bueno, los que todos leyeron sobre el texto, nos invita a que nos alejemos de las evaluaciones tradicionales, clásicas, donde el profe de educación física prácticamente te evaluaba por tu desempeño físico. Si nos ponemos un ejemplo burdo, dais 7 vueltas, tenías un 7, si te tardaste a dar una vuelta ya te bajo un punto. Salir de esa norma tan básica, y porque al fin y al cabo tú no comprendiste la materia en sí, sino que, ya fui bueno para la actividad, bacán, tuve un 7, fui malo, fue un 1 y practicar. No, aquí lo que se busca en el texto es que nosotros seamos prácticamente dueños de nuestro conocimiento y que nosotros vayamos entendiendo del por qué se está haciendo de esa manera, el por qué se está realizando, y nos invita a evaluaciones formativas. El texto nos dice que es un proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje que tienen lugar. También nos puede invitar como una evaluación compartida, sería una evaluación que debe ser más de un diálogo y una toma de decisiones mutuas y colectivas. Así que lo que busca una evaluación formativa es más que nada como clase más práctica, más allá de la materia y el desempeño. O sea, si lo vemos un ejemplo que al día de hoy se ve que el profe prácticamente vomita la información y una prueba, listo, puntaje, ya, va. Y los alumnos solamente entendieron que tuvieron una buena nota, una mala nota, pero sin entender el proceso detrás, por qué el profesor hizo esa actividad, qué pasó durante la enseñanza de clase. Así que es importante en esta clase 1 una evaluación formativa donde los estudiantes entiendan del por qué está pasando esto, por qué lo estamos realizando y los cuidados que ellos deben tener, porque al fin y al cabo del colegio para afuera no sabemos lo que pueden estar ocurriendo en su entorno, en sus casas, podríamos decir. Claro, o sea, yo complementando contigo, Daniel, Sí. creo que es importante decir que pedirle a los alumnos en sí que se incentiven a participar e invitarlos tanto a ellos como a una reflexión a las cuales, según las herramientas necesarias destacadas del texto de López Pastor, ser activos con su trabajo, ¿sí? Realizando una llamada de orientación que hacia su propio proceso evaluativo, como dijiste tú, o sea, que sea formativo, o sea, orientado hacia una progresión. En eso se puede generar una autorreflexión entre sus propios compañeros para tratar el tema que estamos abordando, que es el beneficio que contiene la actividad física, para contrarrestar estos hábitos que afectan tanto a la salud física como a la psicológica. Ojo ahí, como por ejemplo, como describe exactamente, hablar sobre las drogas. Eso para complementar. Ya comprendo. También resaltar un punto que dijo mi compañero Daniel de los estudiantes preguntarse el por qué. Según el texto leído, se busca un cambio en la forma de enseñar, porque eso es lo que falta, el porqué del estudiante, que el estudiante tome el protagonismo. Entonces, junto con este texto y lo que vamos hablando, se busca eso mismo, o sea, llegar al protagonismo del estudiante y buscar como una enseñanza más llevada a lo que es la praxeología, de que el estudiante no solo diga lo que piensa el profesor, sino que se pregunte el por qué y tenga su propia opinión respecto a distintos casos. Claro, o sea, como tú decías, generar un autoaprendizaje como lo que es el método enseñanza-aprendizaje, o sea, que tanto el profesor como el alumno van aprendiendo. Bueno, también, para ya volver más que nada al tema de lo que es la clase, también recordar y recalcar que queremos como grupo hacer dejar una entre muchas comillas, una tarea a los estudiantes para la siguiente semana, de clase, como para la clase 2, por así decirse. Que es una tarea muy fácil, que los alumnos nos digan las actividades que ellos realizan durante la clase, o sea, en su casa, durante la semana. Así que eso. Me parece bien como cierre de la clase 1, debemos igual complementar el desarrollo de dicha clase. Bueno, hicieron actividades físicas, ellos entendieron los beneficios y todo eso, y el cierre ya me parece perfecto esa tarea. Así como clase 2, ya podríamos hacer lo siguiente. Me gustaría que alguien me complementara con la clase 2, para así la podríamos hacer en conjunto ahora mismo. Ok, pasando a la clase número 2 que queremos realizar como grupo, tenemos que se basa principalmente en la exploración de actividades físicas alternativas
y teniendo como objetivo de esta clase explorar y experimentar con una variedad de actividades físicas alternativas, como dije anteriormente, de la cual se realiza una revisión rápida de las actividades físicas registradas por los estudiantes durante la semana anterior y destacar los beneficios de la diversidad en la práctica de actividades físicas. Bueno, en el desarrollo de la clase se va a realizar una presentación con diferentes actividades físicas, como puede ser yoga, escalada, senderismo, patinaje, y se les va a presentar el curso y después se les va a dar instrucción a los estudiantes que se junten en grupos, cosa de que ellos elijan una de las que se presentó o una que ellos estimen conveniente, pero de un deporte alternativo, y investiguen sobre esta actividad, cosa que en qué consiste, qué implementos se necesitan, como puede ser zapatilla o en caso del ciclismo la misma bicicleta, y después exponer al curso sobre lo que eligieron cosa que invitarlos a probar esos deportes y que generen otro interés en diferentes deportes y no solo los convencionales, pues, sino que los alternativos. Como desarrollo de la clase sería esa, la clase 2. Dale, ahora como cierre, complementando lo que dijiste tú, Joshua, es importante realizar la transparencia y la colaboración entre los compañeros y compañeras, analizando el enfoque en general sobre las actividades físicas y sus beneficios. Por ende, se llevará a cabo, según la tarea indicada, que cada estudiante establezca metas personales para incorporar variedad en sus actividades físicas diarias. Como actividad a realizar, aplicarán trabajo en grupo sobre motivaciones en común para que se fomente la participación y el trabajo en grupo sobre la actividad física y sus beneficios a través de un mismo interés. Creo que eso es súper interesante. ¿Qué opinan? Bueno, lo encuentro sumamente interesante, la verdad. Dije, pero quería algo que se me quedó pegado, algo que se me olvidó mencionar al inicio de esta clase 2, que la tarea que nosotros les dejamos a los estudiantes de la clase anterior es que ese era el inicio de nuestra clase, porque sino que con la información que los alumnos nos trajeron de nuestra clase, de lo que ellos realizan, la actividad física que ellos realizaban durante la semana, se trabajará junto con eso el inicio de la clase, y después ahí ya nos vamos con el desarrollo, pero más que eso. Vale. Ya, bueno, entonces ahora vamos con la siguiente clase, la clase número 3. Va a ser ya nuestra última clase. Y esta clase tiene lo que nos vamos a ir enfocado más que nada al autocuidado, ¿vale? Entonces, la autocuidado y la seguridad de los alumnos durante los ejercicios de actividad física. Y entonces, el objetivo que tenemos por esta clase va a ser enfatizar la importancia de la autocuidado, porque es muy importante la autocuidado durante la realización de actividades físicas o cualquier momento, como puede ser, como bien decía el objetivo, tomar agua, hidratarse, tomar permanentemente agua, y la seguridad al practicar las actividades, por ejemplo, que no evitar lesiones, realizar un buen calentamiento, una elongación acorde a la actividad que vamos a realizar. Entonces eso más que nada se ha ido y también más basada en lo que es las drogas también. Entonces, que complementando eso, como desarrollo, podríamos realizar actividades prácticas, físicas, específicamente yo creo que sería bueno fomentar el trabajo colaborativo. Entonces en ese caso se podrían realizar trabajos en grupos, lo mejor posible para, en este caso, jóvenes de séptimo básico, y ojalá actividades lúdicas y recreativas que fomenten la actividad física, para ir variando los resultados y expectativas de cada uno. Para eso, ¿qué les parece si realizamos una búsqueda del tesoro? Daniel. Me parece bien. Incluso mientras ellos van buscando el tesoro final, en cada estación, podríamos decirlo, en cada búsqueda, podríamos ir mencionarles las charlas de lo que pasaría consumiendo las drogas, las consecuencias que vayan teniendo, y así en el momento que van jugando, van aprendiendo, porque si lo ponemos en una sala de clase, todas esas charlas que le vamos a fomentar, se lo van a olvidar. Pero mediante la búsqueda del tesoro, la verdad me parece perfecto como instancia. Sobre todo el curso de séptimo básico les caería mucho más grabada la clase. Sí, también yo creo que no solamente hacer como una búsqueda del tesoro como buscar algo de los pétalos, ¿no? Sino como quizás hacer como estaciones, y que en cada estación nosotros lleguemos y tengamos como un juego tal vez, algo más lúdico, y
Sí. En esa misma estación nosotros le decimos, ya chicos, esto, por ejemplo, lo hicimos correr, saltar, tirarse por abajo, saltar ya. Por ejemplo, chicos, si ustedes consumen droga, esto, la mitad de lo que hicieron no lo van a poder realizar porque van a estar agotados y todo, como cosas así, por ejemplo. Yo creo que sería una muy buena opción. Igual podríamos agregar como pistas, como por decirlo, a la búsqueda del tesoro, que digan los beneficios del deporte o el daño que te pueden hacer las drogas. Que vayan juntando pistas del tesoro y que sean cada trocito te diga un indicador que ya sea bueno el ejercicio o mala la droga, por decirlo así. ¿Qué les parece? ¿Eso? Sí, me parece perfecto. Y como manera de cierre de la clase, obviamente le entregaremos algún premio como búsqueda final y todo. El cierre me gustaría más que se hiciera como una reflexión grupal, como curso, reunirlos a todos y explicarles el por qué deben decir que no, que siempre se van a estar exponiendo afuera del colegio, incluso en su vida adulta, y las consecuencias que vayan teniendo. Así que en ese aspecto, lo importante en todas estas clases que hemos hecho serían clases praxeológicas en ese sentido, ya que estaríamos todos de acuerdo al leer el texto. Son más que nada clases donde los estudiantes busquen la acción, el hacer. Y para dar un cierre ya final en todos estos aspectos, la clase 1, al ya hacer una evaluación formativa, prácticamente ya sería un tipo de evaluación. De la clase 2, si tenemos que poner alguna nota, sería ya una autoevaluación. Como ya están haciendo un grupo, sería ellos mismos se dan cuenta su propio desempeño, si se dan cuenta. Y aparte estas 3 clases tienen una coherencia curricular. Viéndolo de la educación formal desde un establecimiento, tiene coherencia, donde en la clase 1 hablamos sobre la importancia de la actividad física, la clase 2 donde ya hablamos sobre los tipos de deporte que pueden hacer incentivando al estudiante, y en la clase 3 con una especie de búsqueda del tesoro, hacer un séptimo básico, ya hablamos sobre las drogas. Si se dan cuenta, todo tiene una coherencia curricular, y si le tenemos que poner notas, sería lejos, full, el de tener que poner simplemente un puntaje, una especie de, no sé, ya si dieron 7 saltos, ya tienen un 7. Se dan cuenta, la diferencia es bastante abismada como lo estamos haciendo. Que la búsqueda del tesoro, volviendo al tema, ellos mismos se van dando cuenta de su propio desempeño, donde ellos van viendo, mira, este juego, literalmente entiendo lo que le puede estar ocurriendo a mi cuerpo, ellos están corriendo, y así. No sé si a alguien le gustaría complementar mi cierre en esta conversación que estamos teniendo. Me gustó bastante el alcance que diste tú, Daniel, porque al final el texto que leímos, que fue de López Pastor, daba ese alcance, porque no nos tenemos que centrar en una generalidad de cursos, que todos tienen que cumplir lo mismo, sino que en las capacidades diferentes que tiene cada estudiante, sus virtudes o sus propias desventajas, por decirlo así. Eso sería como un alcance que me gustó lo que dijiste, Dani. Súper. Bueno, y como para terminar, como con lo que me quedo de este trabajo, ya que es como una opinión personal, me quedo con 3 puntos importantes a rescatar, juntando lo que fue el texto leído, el video que analizamos de Bob Esponja, más las 3 clases que nos tocó hacer. Y como primer punto es que se necesita implementar la evaluación formativa y compartida por las ganancias a nivel académico para el profesor como también para los estudiantes. Como segundo punto, yo me quedo con que las pruebas deben ser un proceso formativo que guíen al estudiante su desarrollo académico personal, y no solamente una prueba que dé un conocimiento en concreto que perfectamente se les pueda olvidar a futuro. Y como último punto con el que me quedo de este trabajo es que este nuevo modelo se busca una mayor participación por parte del estudiantado, por ende un mayor proceso de aprendizaje basado en el análisis crítico y también de la autocrítica de este mismo. Súper. Bueno, yo creo que eso sería nuestro querido podcast, un poquito más extenso quizás de lo que nos pedían, pero bueno, entre debatir entre nosotros, todo eso creo que es lo que permite el podcast. Entonces, eso, creo que fue una conversación muy agradable, aprendí bastante también, me recojo las palabras de José, que también fue muy
trabajo en cuanto a desarrollarlo y que se pueda implementar la evaluación formativa es muy importante. Entonces, como todo de cierre, yo creo que Sí. no sé si más quiero opinar algo. Al tener estas conversaciones junto con ustedes, me hace reflexionar a la hora de ser profe y tomar qué evaluaciones al día de mañana, porque si yo evalúo de una manera distinta, yo sé que las futuras generaciones se van a acordar de nuestras clases, también van a hablar de manera distinta y así alejándonos cada vez más de la manera clásica. Así que tenemos que hacer ya el cambio lo antes posible. Dando finalizado por este podcast, impresionante decir que el método de enseñanza-aprendizaje fomenta un proceso evaluativo acorde a lo que se debe implementar en el sistema educativo. Eso como para finalizar. Muchas gracias por escucharnos, por estar presentes, a ustedes compañeros presentes por su aporte, y un gusto hablar sobre el sistema educativo e implementar indicadores de evaluación, etcétera.